En contextos. Está con nosotros el licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, candidato de Morena a la alcaldía de Torreón. Gracias por estar con nosotros, Luis Fernando. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es un gusto estar aquí en Radio GREM y saludos también al auditorio en general. Pues, ¿quién mejor para contar esta historia que tú? Pues sí, efectivamente, como es de todos conocido, pues el partido Morena postuló un candidato y una planilla para la presidencia municipal de Torreón. El presidente designado fue en un momento dado impugnado por el INE, fue descalificado. Y no solamente él, sino que también fueron descalificados todos los precandidatos que como tales habían contendido en el proceso interno del partido. Y eso dejó pues sin representación natural, digámoslo así, al partido en estas elecciones. Como es del conocimiento, la dirigencia de Morena me hizo una invitación para que fuera yo el que apareciera encabezando la planilla, el que hiciera la campaña, el que fungiera como candidato y finalmente si el voto de los torreonenses así lo determina, pues pudiera acceder a la presidencia municipal como tal. Esto, pues desde luego, lleva atrás de sí una historia de exclusión por parte del Instituto Nacional Electoral, que se ha convertido en principal protagonista de estas elecciones, contrario a lo que debe ocurrir, puesto que cuando uno va a ver un partido de fútbol, pues va a ver a los equipos, va a ver el desempeño de los participantes, de los protagonistas, y no del árbitro. Y en este caso, pues el protagonismo del árbitro es excesivo y excluyente, lo fue en esta ocasión, y eso ha provocado un malestar en la ciudadanía que en un momento dado, pues advierte que ese actual del INE, dirigido exprofeso en contra del partido Morena, no solamente en Torreón, sino en otras partes del país, pues ocurre como parte de un trabajo que se está haciendo, que está haciendo el INE, en favor de la llamada alianza que protagonizan el PRI y el PAN en todo México, y que aunque aquí en Coahuila no van en alianza formal, pues sí van de la mano, precisamente en el propósito de excluir a Morena de la competencia. Esto pues es una muy mala noticia, pero no extraña, porque el PRI de Coahuila, el PRI de los Moreira, es el peor PRI que hayamos visto en la vida. Y esto hace que en un momento dado, esa exclusión no es nada más en contra del partido Morena, sino en contra de todos los ciudadanos invisibles que existen en nuestra ciudad, y efectivamente corresponde a lo que el partido Morena había detectado en su precampaña, a lo que había detectado en su trabajo de campo en los últimos 3 años en las colonias de Torreón, no solamente en las populares, sino en las de clase media y residenciales, en el sentido de que hay una gran parte de la ciudadanía, la mayoría, que resulta invisible, tanto para el PRI como para el PAN. Esa es la razón por la cual en los espectaculares que ustedes han visto en la ciudad aparece la figura oscura de un hombre ensombrecido por la exclusión, y que en un momento dado hay que darle voz, hay que arrojar luz sobre su rostro para hacerlo visible, y esa es la intención de la campaña, absolutamente. El hacer visible a esa gente, el darle voz a esa gente que para los gobiernos del PRI y el PAN permanecen en las sombras. Si tú no hubieras sido papá de Luis Fernando Salazar Fernández, evidentemente tú no estarías aquí sentado contándonos esta historia. Pues probablemente no, pero déjenme decirles por qué. Evidentemente que en el origen de esto, pues hay una coincidencia en el nombre, hay que en un momento dado hizo conveniente el que para el partido el invitarme, pero yo creo que no queda ahí todo, porque en un momento dado la decisión que yo he tomado no es en función de que quiera mucho a mis hijos,
de que quiera mucho a Torreón inclusive, sino que es una decisión tomada por un deber cívico de participar en una lucha contra la exclusión, y eso pues desde luego nos atañe a todos. Si en lugar de haber salido el candidato que salió, hubiera salido José Ángel Pérez, probablemente estarían hablando ustedes con el papá de José Ángel, ¿verdad? Estaría aquí sentado en un momento dado dando la cara precisamente no nomás por su hijo, sino por todos aquellos que están siendo excluidos del proceso electoral. Nada más que el papá de José Ángel se llama Alejandro. Bueno, es decir, yo creo que eso es secundario, precisamente por eso, porque él puede escoger el nombre con cuál aparecer en la boleta, inclusive hasta con un sobrenombre. Entonces podrían haber puesto a cualquiera con un sobrenombre que correspondiera al del candidato descalificado, y sería lo mismo. O sea, ahí está el punto donde yo insisto en que no nada más es por la cuestión de que haya una relación de padre-hijo, sino por toda esa situación que implica pues una presencia en la sociedad, una presencia en la comunidad, que se liga a un concepto de apertura y de inclusión. Luis Fernando, en un contexto en donde los partidos en general han sido cuestionados por lo que algunos consideran como el uso de un patrimonio familiar, esta candidatura atípica tuya no puede luego generar esa animadversión porque vaya en línea precisamente al uso de patrimonio familiar de lo que debería ser de política pública. Bueno, en primer lugar es una situación extraordinaria, ¿verdad? Porque pues ni modo que a estas alturas se pongan a hacer al interior de Morena un proceso interno que ya pasó, que ya se hizo. Les dieron a ellos 24 horas para designar un candidato, y eso fue lo que tuvieron a bien decidir. Yo creo que no es una mala decisión porque, en primer lugar, yo ni siquiera soy miembro del partido Morena. Entonces no se puede hablar que haya habido una integración familiar al respecto, sino al contrario. Yo soy un ciudadano independiente que nunca ha militado ni en Morena ni en ningún otro partido. Nunca he sido militante de ningún partido. He apoyado en un momento dado a tal o cual partido. Generalmente yo voto por candidato, ¿verdad? Y pues yo no veo nada de extraño en eso. ¿Qué injerencia pueda tener yo o mi familia en Morena? Pues no la hay. Ahora, ¿qué alcance tiene la candidatura? Porque si bien hace un momento lo decías, la decisión primaria es del INE, está respaldada ya por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se espera la última instancia, que es el Pleno del Tribunal, que pudiera, y hay una gran probabilidad de que avale la decisión de la Sala Regional, y que al final seas tú el que como candidato, que quede como candidato. ¿Cuál es el alcance de la candidatura? Pero no al final. Yo ya soy candidato. Okay. Yo en este momento soy candidato porque estoy aquí haciendo campaña precisamente porque eso fue lo que determinó la autoridad electoral, que se le dio 24 horas al partido para que se designara un candidato. Entonces yo ya soy candidato desde este momento. Efectivamente hay un recurso que pues el partido está agotando por agotar a la última instancia por las razones que tenga, ¿verdad? Inclusive hasta para llevar a foros internacionales una resolución definitiva que no parezca que se conformaron con eso. Pero efectivamente no existe en mi ánimo, por ejemplo, la menor esperanza de decir, ojalá resuelvan eso y yo quede libre de esta responsabilidad. No. Yo estoy entusiasmado con la oportunidad de participar en esto. Y deseoso de que tenga un buen efecto mi participación. Ajá. ¿Tú eres súper chido o el súper chido es Luis Fernando? No, el súper chido es Torreón. Es decir, el súper chido es Torreón, y esa es otra parte interesante de la cual hablar, porque precisamente al momento de estar en diálogo los militantes, las estructuras de Morena, durante todo este tiempo que han trabajado de la mano en colonias populares, pues han advertido una situación ambivalente. Incluso hay un hashtag generado en redes sociales que hace tendencia, que dice Torreón chido, ¿verdad? Torreón chido.
Entonces, realmente hay una relativa conformidad de sobrevivencia entre nosotros los torreonenses, porque nos parece bien vivir aquí en Torreón. Vivimos a gusto, ¿verdad? Estamos bien en una comunidad cálida, agradable, etcétera. Pero curiosamente esa percepción, que es positiva y qué bueno que la tengamos, choca con la percepción que tienen los mismos que utilizan la expresión chido para reconocer y para quejarse amargamente de una serie de carencias que existen, como puede ser la falta de seguridad pública, como puede ser la falta de un abasto regular de agua potable, cosas básicas. Ya, es decir, desde luego también viene en un tema de carestía, pues la dificultad que tienen las familias para, en sus ingresos, para llevar a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces es una situación contrastante, porque por un lado existe esa concepción positiva de Torreón chido, y por otro lado existe esa realidad contrastante. Entonces la idea de la campaña es ir más allá, ir a un Torreón súper chido, en el que por lo menos se estén atendiendo con seriedad y con una visión de futuro todas esas necesidades que existen en las colonias y que ahora también son invisibles. ¿Cuántas veces habrás dicho en tu vida la palabra chido? Bueno, no creo que sea parte de tu vocabulario. No lo es, no lo es. Bueno, no es parte no es una palabra que yo use. Sí. Pero obviamente, si nos vamos a la definición del lenguaje, es una palabra que está dentro de mi lenguaje comunitario, es una palabra que entiendo, es una palabra que escucho y sé lo que quiere decir la gente. Entonces, en ese sentido, sí es parte de mi vocabulario. Si habláramos de una palabra de caló, de la Ciudad de México, del lunfardo argentino, pues a lo mejor sí de plano no es de mi lenguaje, porque no la entiendo. Pero yo no puedo decir, cuando escucho a alguien decir chido, que no le entienda. Le entiendo. Claro. Perfecto. Luis Fernando, hay un encono muy grande, por supuesto, en medio de toda esta situación de polarización política también. Se habla mucho del término Juanito, por lo que pasó en 2009 en Iztapalapa, que todo el mundo conocemos, y se usa ese epíteto, se ha utilizado también para referirse a tu candidatura. Se equipara mucho el caso, aunque sean otras las circunstancias, con lo que pasó en Guerrero con Félix Salgado Macedonio y la designación de su hija como la candidata en Guerrero. ¿Qué respondes a eso, por un lado? Y segundo, también ante estas inconformidades de la militancia en Morena aquí a nivel local, que señalaban que en dado caso, quien debería haber asumido como candidato era el arquitecto Humberto Torres, quien en declaraciones pues se vio muy mesurado, diciendo que iba a esperar, pero hay una parte de la militancia muy inconforme. ¿Qué respondes ante esos dos frentes de señalamiento? Bueno, eso de Juanito pues es un insulto, ¿verdad? Porque ni siquiera corresponde. El término Juanito se utilizó cuando alguien asumía una candidatura, llegaba al cargo y luego renunciaba en favor de un suplente. Aquí eso no existe. Aquí eso no existe ni va a pasar, porque en el momento en que yo sea declarado alcalde electo y ya en ejercicio de la función, si llegara a renunciar por cualquier causa o si llegara a faltar por cualquier motivo, pues sería el Congreso del Estado el que designaría un sustituto. Entonces, pues no tiene sentido que yo me presente una candidatura para luego poner en manos del Congreso del Estado de Coahuila una decisión de esa naturaleza. Eso no existe. Lo del encono, Manuel, tienes mucha razón. Es lo único que sobresale, desgraciadamente, en estas campañas. Es un odio increíble en el que estamos viviendo, una falta de raciocinio, una falta de pensar, ¿verdad? Desgraciadamente. La otra cuestión la segunda pregunta. Sí, de la militancia de Morena que está inconforme porque decían correspondía al arquitecto Torres, la candidatura. Torres Ortuña, ¿verdad? Sí, conozco las declaraciones y efectivamente me parecen muy, muy, muy mesuradas y además muy pertinentes, ¿eh? Porque él lo que está pidiendo es que su partido le dé una explicación de lo que pasó. Yo no sé, lo que no sabía, porque no lo percibí así, es como si él se sintiera con derecho para ser él o alguna otra persona más. Pero de todas maneras, cualquiera que fuera el caso, pues es muy pertinente que él interrogue, cuestione, interpele,
porque pues el que tiene que dar esa explicación es el propio partido en función de que la decisión haya sido tomada en base a cuestiones prácticas que ellos tienen y que muchas de ellas están a la vista, en cuestiones, que les diré, basadas en la ley electoral, en el sentido de oportunidad por la premura y los estatutos del propio partido. Entonces, pues el señor tiene toda la razón de pedir eso, nomás eso faltaba. Luis Fernando, quien se venía preparando para esta candidatura era Luis Fernando Salazar Fernández. ¿Qué decirle al electorado respecto a esta situación de candidatura típica y que, hay que decirlo, tú estás aquí por una cuestión fortuita, no porque te hayas preparado precisamente para buscar este cargo? Bueno, perdóname, pero yo preparado sí me siento. Es decir, yo tengo edad, tengo experiencia, tengo una trayectoria profesional importante en la ciudad. Claro. Tengo una participación en los medios como analista político que yo creo que, por lo menos, no en términos de calidad, porque estoy hablando con gente indudablemente, no pero me refiero para Claro, el cargo. claro. Es decir, en enero no pensabas ser candidato. No, ni en abril. Ni en abril. No, miren, es que no puede hablarse de una improvisación. Yo tuve un profesor que se llamaba Manuel García Peña, que era un excelente orador, ¿verdad? Y cuando le decían, oye, Manuel, qué bueno eres para improvisar, no hay improvisación posible, decía él, ¿verdad? Entonces, aquí sí les puedo decir lo mismo, no hay improvisación posible. Sí hay una coyuntura repentina, que es la que hace que yo tenga acceso a este espacio de participación. Sí es una cosa súbita. Pero yo desde que recibí la invitación de Morena, incluso me previnieron de que había recursos y todo eso. Entonces les dije, yo les voy a decir, yo acepto. Y acepto cualquiera que sea el resultado de sus recursos, etcétera, etcétera. Pero sepan que desde este momento, para mí es una decisión tomada en definitiva en función de que no va a haber éxito en sus recursos, porque yo soy abogado y yo sé que en la manera en que se están comportando el órgano electoral y los tribunales, yo ya sé leer entre líneas, tengo 50 años en los tribunales y yo ya sé lo que va a pasar. No soy adivino, no tengo una bola de cristal y me hubiera gustado en este caso equivocarme y ojalá me equivoque y efectivamente exista un cambio en esta determinación, pero definitivamente yo pienso que eso no va a cambiar, ¿verdad? Eso ya es una cosa definitiva. Luis Fernando, ¿ya tocaste base con la estructura del partido? ¿Estuviste en el mitin que la verdad es que llamó muchísimo la atención por la cantidad de gente que había en el crucero de Boulevard Independencia y que está frente a una gran tienda, no me acuerdo cómo se llama esta calle, Prolongación Cuauhtémoc, ¿no? ¿Estuviste ahí? No, realmente no, miren. ¿Y por qué no, Bueno, te voy a explicar por qué. Bueno, pues la aprobación de mi nombramiento fue el jueves. Yo este fin de semana lo dediqué a hacer una reflexión y estudio de lo que ha sido la campaña de Morena. Obviamente no me es desconocido ni el partido ni lo que está pasando, pero sí fue necesario eso. Tuve que dedicar el tiempo también a un acercamiento con el equipo de trabajo central de la campaña. Tuve que relacionarme con algunos de los integrantes de la planilla, que eso pues yo lo considero muy importante aún antes de ir con la estructura. Son personas que conozco a la mayoría de los integrantes de la planilla, unos más, a otros menos. Y también tuve que reflexionar en el tema de acoplarme como candidato a una campaña que ya viene en marcha. Resulta que la campaña, pues Morena es un partido que siempre está en campaña, que siempre está trabajando en el campo. Tuvo un periodo de precampaña. Entonces, cuando le descalifican a su candidato, pues la campaña sigue. Me atrevería yo a decir que la campaña de Morena, aún antes de tener candidato, estaba acaparando, era
el centro de atención de las elecciones estas, porque las otras campañas no son más que más de lo mismo. Y fíjense ustedes, los otros partidos lo que quieren es que nadie vaya a votar, que nada más vaya a su base electoral para tener un tipo de elección como la de octubre pasado, en el que vota el 28-30% del electorado y sacan un resultado de carro completo. ¿Por qué? Porque nada más trabajan en sus bases electorales rentables. Hay partes de la ciudad que medio atienden las administraciones priistas y esta panista actual, no hablo de las demás administraciones panistas, pero esta administración panista actual está exactamente así. Están atendiendo a sus bases electorales rentables en determinadas áreas de la ciudad y todo lo demás está abandonado. Ahora, a estos que atienden, los medio atienden. Pero así es, entonces eso no puede seguir así. Claro. En un escenario hipotético que tú ganaras, ¿realmente estarías ganando tú o estaría ganando Luis Fernando Salazar Fernández? Creo que, bueno, en primer lugar, esa es una decisión del electorado, y yo creo que el electorado le va a dar su voto a un proyecto en el que en principio yo estoy de acuerdo, pero obviamente le tendrá que dar el matiz personal el que lo encabece. Bueno, digo, yo no quiero ser grosero con el candidato descalificado, pero ya no tiene nada que ver. Ya no tiene nada que ver. ¿En serio? Como hipotético presidente municipal, a salvo que hubiera un cambio en las resoluciones esas, pero pues él es un militante más de Morena que va a tener que trabajar en la campaña, que va a tener que hacer lo que le corresponda, pero ya en el ejercicio de la administración pública, pues la gente va a haber votado por un proyecto de partido y de candidato que tendrá su último matiz, su última... Pues es un matiz el que se le va a dar, ¿verdad? Porque no están votando tampoco por un candidato que va a ser ya convertido en funcionario público lo que a él le dé la gana o lo que sea su capricho. ¿Desde cuándo compartes la visión de Morena, de López Obradorismo, de la Cuarta Transformación? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque yo concibo a Morena en primer lugar como un espacio plural, un espacio plural de participación, cosa que ha operado en sentido contrario en los otros partidos, en que se han ido cerrando, hasta el punto de que precisamente la exclusión que estuvieron ejerciendo al interior de sus propias filas fue alimentando la pluralidad de un proyecto que se presenta como un frente de partidos y como un frente de ciudadanos. Y ahí es donde en un momento dado yo encuentro la posibilidad de una participación. Bueno, a ustedes les consta, yo vengo aquí todos los miércoles a contextos, expreso mi opinión en términos de análisis político, y pueden ustedes analizar mis colaboraciones de los últimos 3 años, por hablar de ese periodo en el que he producido 150 columnas en el periódico El Siglo de Torreón y que se convierten en columnas radiofónicas aquí en GREM. Y en esas 150 columnas hay muchos casos en los que, realmente no sé cuántos, pero muchos en los que me refiero a las políticas públicas de López Obrador, y las analizo. Y las analizo no con el odio y con el encono con que se está haciendo en otros niveles o en otros foros de prensa, de comunicación, sino que trato de ser objetivo, trato de analizarlas objetivamente, y a veces aparece que apoyo la política pública de López Obrador, a veces aparece que la critico. Generalmente pues mis expresiones son en un sentido y en otro, según lo sienta, según lo analice. Y fíjense, tomen en cuenta esto muy bien. No me he referido a cualquier tema, me he referido a la política de petroquímica, a la política energética. Me he referido a la relación con los Estados Unidos en muy diversas vertientes. Por ejemplo, tratado del tratado del TEMEC, famoso Tratado México, Estados Unidos y Canadá. He tratado el tema del Tratado de Aguas Internacionales varias veces, tanto
por lo que concierne a los problemas surgidos en este rubro, tanto en el Valle de Mexicali con la cancelación de la cervecería Constellation Brands, porque pues allá está el río Colorado que viene de las Rocallosas hasta el Golfo de California. El otro río, el río Bravo, que es el más extenso limítrofe, igualmente. Me he referido el problema del conflicto con los agricultores del Valle de Conchos, con agua, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido muy variado y ahí se podrá ver en qué coincido y en qué no coincido con... Luis Fernando, pues agradecemos mucho. Hay muchas llamadas, muchísimas. Desgraciadamente el tiempo, como tú lo sabes bien, nos gana. En este primer acercamiento te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas respondido como lo has hecho. Te esperamos en una próxima ocasión, si te parece, como candidato de Morena por la presidencia municipal de Torreón. Pues como ahora, con ese carácter vengo de candidato por Morena para la presidencia de Torreón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y saludos al auditorio en general. Vamos a la pausa. Contextos.